porque bueno es Dios y su misericordia es para siempre. Que el Señor lo bendiga en esta tarde, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Quiero con ustedes compartir un tema más para este día y poder tener siempre ese tiempo devocional en nuestros hogares, en nuestras casas, para seguir buscando el rostro del Señor. Quiero compartir con usted el tema que le hemos titulado Un ejército grande. Quiero que me acompañe al libro de Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer algunos pasajes de este libro. Sabemos que está en el tiempo en donde Israel estaba pasando una condición espiritual difícil, y a través del profeta Ezequiel el Señor le habla al pueblo de Israel, pero también es un mensaje para la iglesia de estos tiempos. Y vamos a leer el libro de Ezequiel en el capítulo 37 y vamos a leer el versículo 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Vemos nosotros el panorama de lo que se le está mostrando al profeta Ezequiel. Un campo, dice, un valle en donde estaba lleno de huesos secos. Y dice también la palabra que lo hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y dice que eran muchísimos sobre la faz del campo, y todavía le añade y él dice, y por cierto, secos en gran manera. Aparentemente estos huesos, pues, desde el punto de vista humano, ya no tenían ninguna esperanza de vida. Ya había pasado mucho tiempo y estaba este campo lleno de estos huesos secos, y todavía el profeta es muy explícito y dice, y por cierto, dice, secos en gran manera. Usted y yo sabemos que la palabra nos dice en Colosenses capítulo 2 versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esa era la condición de nosotros cuando no conocíamos del Señor. Estábamos en esa condición de huesos secos, como mucha humanidad sigue hoy, porque todavía no abre su corazón al Señor, todavía no abren su vida para entregársela a Jesucristo como su único Salvador, y siguen todavía en esa condición. Pero ahí es donde usted y yo debemos de predicar, donde usted y yo debemos de enseñarle a esta nación, a la gente que tenemos cerca, que hay vida, que hay esperanza para aquel que todavía no ha conocido a Jesucristo como su Salvador. Esa es la tarea que usted y yo tenemos que hacer, porque a eso nos llama la palabra, a que prediquemos el mensaje de salvación. Continuando con la lectura, dice en el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mire qué importante es que escuchemos palabra de Jehová. Romanos capítulo 10 versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es importante que usted y yo sigamos escuchando palabra de Dios a nuestro corazón, para que nos siga manteniendo vivos, para que nos siga manteniendo en comunión con Él. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos de 16 y 17 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir.
De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Es importante que la palabra del Señor nos instruya, nos corrija, porque va a ir haciendo su obra en cada uno de nosotros. Dice en el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel pudo ver el efecto que causa el escuchar la palabra de Dios. Si nosotros buscamos en Hebreos capítulo 11, versículo 3, vamos a entender y vamos a ver que la palabra del Señor trae medicina a nuestros huesos, trae bendición a cada uno de nosotros. Y por eso es importante que usted y yo escuchemos la palabra del Señor. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, por la fe entendemos haber sido constituidos, como dice la palabra, el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿A través de qué? A través de la palabra. Yo le quiero dar un ejemplo en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice el Señor en el versículo 3. Dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice en el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dice en el 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Dice en el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y pudiéramos seguir leyendo en el libro de Génesis, cada vez que Dios decía que se hiciera algo, las cosas se hacían. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor restaura. La palabra del Señor trae vida. Vamos a ver en el versículo 9, y nos dice siempre en el libro de Ezequiel, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Mire, con la palabra fueron restaurados los cuerpos que estaban muertos. Fueron regenerados, volvieron a su estado original, como Lázaro, por la palabra que dio Jesús. Sus órganos en descomposición volvieron a su estado original. Pero, como vemos en el versículo 9, Ezequiel recibió otra indicación y le dijo Dios, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Se está refiriendo al espíritu humano. Así ha dicho Jehová el Señor. Y dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
Ahí cuando dice, ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos, se está refiriendo al Espíritu Santo. Juan en el capítulo 6, versículo 63 nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dice en el versículo 10 de Ezequiel, y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. Eso somos usted y yo. Dios nos restauró y nos dio aliento de vida para que nosotros hoy cumplamos y que hoy nos tengamos claridad de que somos parte del ejército de Dios. Estamos en tiempos en donde usted y yo nos toca ponernos la armadura de Dios. Estamos en días en donde usted y yo necesitamos equiparnos bien con esa armadura de Dios. Porque muchos van a venir a tocar hoy a tu puerta, te van a escribir, te van a pedir que ores por ellos. A muchos tú les vas a tener que profetizar de parte de Dios. Te va a tocar orar por aquellos que estén enfermos, probablemente no de forma presencial, pero vas a tener que doblar rodillas y orar por aquellos que quizás no están en este país, por aquellos que a lo mejor sí están aquí, pero esa es parte del trabajo que tú y yo tenemos que hacer ahora, porque para eso el Señor nos levantó como ejército de Dios. Estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor trajo palabra, el Señor trajo de su Espíritu para nosotros y nos está preparando porque somos parte del ejército de Dios. Nos tocará impartir la palabra del Señor, la palabra de verdad. Y como te decía, porque somos parte de un ejército grande. Y nuestro capitán es Cristo. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo quiero que me acompañes a Efesios capítulo 6. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos del 10. Efesios 6 del 10 al 8 dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Somos llamados a ser ese ejército, somos llamados a orar, somos llamados a buscar más del Señor. Yo te animo en esta hora a que puedas predicar la palabra, a que puedas orar por tu hermano, por tu familiar, por tu vecino, porque a eso te ha llamado el Señor y para eso te ha dado autoridad. Que el Señor me lo bendiga en esta tarde, querido hermano y hermana. Bendiciones.